En este video vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de derivadas de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena. Como vimos, para obtener una función compuesta, lo que se hace es hacer una aplicación sucesiva de varias funciones, una sobre la imagen de la otra. Es decir, dado x, se aplica una función g, se obtiene g de x, y sobre g de x se aplica f y se obtiene f de g de x. Finalmente, uno obtiene una relación entre x y la imagen de la función compuesta a través de g. Lo más importante a recalcar acá es que la variable de g es x, pero f se calcula sobre cosas que vamos a llamar g de x, que son imágenes de x a través de g. Es decir, la variable sobre la que opera f no es la x original, sino que son imágenes de esas x a través de otra función g. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de la función compuesta? Esta función compuesta, como dije recién, es una función cuya variable no es propiamente gx, sino que es una variable que vamos a llamar u. La derivada de la función f de u es la derivada de f evaluada en su variable multiplicada por la derivada de la variable. Como esa variable es g de x, la derivada de f de g de x se calcula como la derivada de f, que es una cuestión de, a f la tenemos que mirar como una función estructural, ahora vamos a ver ejemplos, evaluada en su variable multiplicada por la derivada de la variable. Primer ejemplo, 5x menos 2x a la cuarta, todo elevado al cubo. Hay dos maneras de hacer esto. La primera manera sería desarrollar el cubo de ese binomio, multiplicando 5x menos 2x a la cuarta 3 veces y aplicando propiedad distributiva y transformando eso en un mega polinomio de grado 12, que después es re fácil de derivar, o aplicando la regla de la cadena. Lo que vamos a hacer acá es la segunda opción. Hay que reconocer siempre en las funciones compuestas que hay una función de adentro y una función de afuera. ¿Cuál sería la función de adentro? La primera que se aplica sobre x, que es 5x menos 2x a la cuarta. Es decir, ¿cuál es la primera cuenta que nosotros tenemos que hacer para encontrar las imágenes de esta función, que finalmente se llama f de x? O sea, nadie pone f de g de x. Acá ponemos f de x. Ahora, nos damos cuenta cuando observamos esta función que para calcular la imagen de x tenemos que hacer dos cosas. Primero tenemos que calcular esta cosa de acá adentro y luego elevar al cubo. Entonces, esta u es la función de adentro, o sea, es la primera cuenta que tenemos que hacer. Después vamos a aplicar sobre u la f que es elevar al cubo, que es la función de afuera. A esto me refería yo con lo estructural. La función de afuera es elevar al cubo. ¿A qué cosa? A lo que tenga adentro, que acá se llama u. Entonces, si uno aplica la regla de la cadena acá, la derivada de f de u va a ser 3 por u al cuadrado, porque esa es la derivada de cosas, potencias de una variable, pero multiplicada por la derivada de u, porque u no es una variable chiquita y como x, sino que u es una función. Entonces, ¿cómo es la derivada de u? Si u es 5x menos 2x a la cuarta, es 5 menos 8 por x al cubo. Entonces, ¿cómo queda esta función derivada respecto de x? Va a quedar 3 por lo que era u al cuadrado por la derivada de u. Es decir, 3 por 5x menos 2x a la cuarta, todo al cuadrado, multiplicado por la derivada de u, que es 5 menos 8x al cubo. Otro ejemplo. Acá tenemos la función seno aplicada sobre x cuadrado menos 3x más 3. ¿Cómo es esta función compuesta? Acá lo primero que hacemos es calcular la imagen de los x a través de una función cuadrática. Luego, al resultado de esa función cuadrática le aplicamos la función seno. Entonces, hay una función de adentro, que es x al cuadrado menos 3x más 3, y una función de afuera, que es seno de eso, que vamos a llamarlo seno de u. Entonces, estructuralmente, cuando apliquemos la regla de la cadena, la derivada de seno de u va a ser coseno de u,
que es la derivada de seno, por u', por la derivada de u, porque u no es x, sino que es una función. Entonces, ¿qué necesitamos saber acá? ¿Cuánto vale la derivada de u? Como u es x cuadrado menos 3x más 3, la derivada de u es 2x menos 3. Por lo tanto, la derivada de seno de x al cuadrado menos 3x más 3 es el coseno evaluado en esa función, que es la función sobre que se aplica seno, multiplicado por 2x menos 3, que es la derivada del polinomio de adentro. Otra. Acá vamos a usar, esta es bien fea. Vamos a usar, la función que tenemos que derivar es la raíz cuadrada de un cociente de polinomios. Entonces necesitamos saber la derivada de raíz cuadrada, que es 1 sobre 2 raíz de x, la derivada del cociente y la derivada de las funciones compuestas. ¿Cómo sé que esto es una función compuesta? Porque para hacer la cuenta tengo que hacer primero la división, 2x más 3 sobre x menos 1, y a ese resultado le tengo que aplicar la raíz. Por el momento vamos a ignorar el hecho de que esta cuenta no se puede hacer siempre, porque toda vez que ese cociente es de negativo no vamos a poder aplicar la raíz. Pero las reglas de derivación nos permiten encontrar una fórmula general para la derivada de la función que va a tener validez en el dominio de la función. Y bueno, hay que ver qué pasa después con los bordes, pero no importa. Por lo menos donde la función está definida, vamos a ver si podemos calcular la derivada. Entonces, primero lo que tenemos que identificar es quién es la función de adentro y quién es la función de afuera. La función de adentro es el cociente 2x más 3 sobre x menos 1. Y la función de adentro parece la inocente raíz de u. Entonces, ¿cómo es aplicando la regla de la cadena y la derivada de la raíz? La derivada de raíz de u es 1 sobre 2 raíz de u por u'. Ahora tenemos que calcular quién es u'. Ahora, u' es un cociente. ¿Cómo es la derivada del cociente? Es la derivada del numerador, es decir, derivada de 2x más 3 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. La derivada de 2x más 3 es 2 por x menos 1 sin derivar y la derivada de x menos 1 es 1. Aplicando propiedad distributiva nos queda 2x menos 2 menos 2x menos 3, que es menos 5 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la derivada de f de x? La derivada de f de x es, reemplazando acá, 1 sobre 2 raíz de la variable u, que es 2x más 3 sobre x menos 1, multiplicado por la derivada de u, que es menos 5 sobre x menos 1 al cuadrado.